Hola, cordial saludo, mi nombre es Luis Aristizábal y hoy vamos a revisar los medicamentos que debe tener un carro de paro para abordar un paciente en paro cardiorrespiratorio o en una emergencia cardiovascular, es decir, los medicamentos de soporte vital avanzado, los llamados medicamentos ACLS. Empecemos con el medicamento que le sirve a los cuatro ritmos de paro. Es un vasopresor, su nombre adrenalina, vienen ampollas de 1 miligramo por 1 centímetro y todo paciente en paro, salvo contadas excepciones, paciente en paro, medicamento en bolo, empujamos con líquidos, solución salina a 20 centímetros y elevamos la extremidad de 10 a 20 segundos. En todos prácticamente los medicamentos que vayamos a colocar se hace lo mismo, se empuja con 20 de salino y se eleva la extremidad de 10 a 20 segundos. Entonces les decía que para los cuatro ritmos de paro, recordemos, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, actividad eléctrica sin pulso y asistolia, le sirve la adrenalina. Presentación, ya la mencionábamos, 1 centímetro por 1 miligramo. Dosis, 1 miligramo, es decir, la ampolla completa, intravenosa, directa, empujo y elevo la extremidad. Se puede repetir en teoría cada 3 a 5 minutos y no hay dosis máxima. Primera recomendación, no le den a su equipo de enfermería dosis que puedan generar duda, es decir, si usted le dice a su enfermero o a su enfermera que la adrenalina será cada 3 a 5 minutos, ya generó un punto de discusión. Cada 3, cada 4, cada 5. Entonces las órdenes se recomienda sean lo más cerradas posibles y lo más exactas para que no haya lugar a confusiones. Es decir, adrenalina cada 3 minutos hasta nueva orden. Yo debo saber, me debo enterar si mi enfermera o mi enfermero captó bien esa orden. Entonces todo en asa cerrada, circuito cerrado o doble asa que llaman. Si yo di una orden, pues yo espero que me la devuelvan. Ese enfermero o esa enfermera me debe decir, perfecto, voy a colocar adrenalina 1 miligramo venoso, directo, sin diluir, empujo con 20, elevo la extremidad de 10 a 20 segundos y cada 3 minutos preguntaré si es necesario seguir con la misma medicación. Maravilloso. Pasemos a otro grupo de medicamentos, los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos los vamos a utilizar cuando el paciente tiene un ritmo desfibrilable, como ritmo de paro, es decir, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, el cual es refractario a las descargas eléctricas que se le vienen suministrando y se ha vuelto persistente, porque a ese paciente le vengo suministrando compresiones torácicas que pueden estar o no acompañadas con ventilación, con ventilaciones de rescate, y ya obtuve un acceso venoso y le estoy colocando la adrenalina como acabamos de mencionar. Entonces, ese paciente, además de continuar la RCP, además de colocarle un bolo de líquidos, además de continuar con los vasopresores, en este caso la adrenalina, requiere de antiarrítmicos. Los antiarrítmicos en reanimación aceptados a la fecha son dos, la amiodarona y la lidocaína. Empecemos hablando de la amiodarona. La amiodarona viene en ampollas de 150 miligramos. La dosis para el paciente en paro, paciente adulto, son 300 miligramos intravenosos en bolo, empujo y elevo la extremidad. A los 3 a 5 minutos se puede repetir la mitad de la dosis. Entonces ya no son 300 miligramos, dos ampollas, sino una ampolla, 150 miligramos y chuleada la amiodarona. Ya no puedo volver a colocar más amiodarona porque me va a pasar posiblemente la dosis máxima que es de 2,2 gramos al día. No se aceptan las infusiones intraparo. Ahorita más adelante veremos si cuando el paciente eventualmente, y es lo que todos buscamos, salga del paro, si se le deja una infusión de antiarrítmico o no. Entonces, esa es la amiodarona, que en el paciente pediátrico la dosis va a ser 5 miligramos por kilo y a los 15 minutos puedo repetir la misma dosis. No nos hablan de infusiones, no nos hablan de goteo de amiodarona en el paciente pediátrico. Una alternativa a la amiodarona podría ser la lidocaína, al 1 o al 2%, sin epinefrina. ¿Cuándo colocaríamos lidocaína? Cuando yo no sé la dosis de la amiodarona, cuando no tenga amiodarona.
cuando sepa que la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular que me tiene a mi paciente en paro fue ocasionada por el consumo de cocaína o anfetaminas. En ese momento, compitiendo por los canales de sodio, va a ser muchísimo mejor el empleo de la lidocaína. La dosis de la lidocaína va a ser 1 a 1.5 miligramos por kilo, los cuales yo los podría repetir la mitad, es decir, 0.5 a 0.75 miligramos por kilo, sin pasarme la dosis máxima que es de 3 miligramos por kilo. ¿Ok? Entonces yo podría colocar un bolo inicial a los 5 a 10 minutos, que es el tiempo que se recomienda para repetir. Podría volver a colocar uno, máximo dos, tres bolos para no irme a pasar de la dosis máxima. Esos serían entonces los antiarrítmicos. Hablamos de la adrenalina, hablamos de la amidarona y hablamos de la lidocaína. Vamos entonces a hablar sobre otros medicamentos que se recomiendan en la reanimación y que tienen sus especificaciones muy claras. Bicarbonato de sodio. ¿A quién le vamos a poner bicarbonato de sodio? Le vamos a poner bicarbonato al paciente que está en paro y que yo sé que él está en acidosis metabólica o que está intoxicado por antidepresivos tricíclicos o por salicilatos. También al que lleva una reanimación prolongada, es decir, más de 15 minutos, o al que yo sospecho o tengo una clara certeza de que el paro ha sido ocasionado por una hipercaliemia o una hiperpotasemia. Ahí vamos a colocar bicarbonato de sodio. Recuerden, el bicarbonato es una sal, es un álcali. La dosis del bicarbonato es de 1 miliequivalente por kilo de peso. Si yo peso 80 kilos, a mí me deben poner 80 miliequivalentes. Cada ampolla trae 10.000 equivalentes por 10 centímetros, presentación 1 molar, entonces serían 8 ampollas. Recuerden que por la vena en que se infunde el bicarbonato, por ahí no es la recomendación, seguir colocando otros medicamentos durante la reanimación y sería aconsejable entonces el canalizar otra vena periférica. Ahí está el bicarbonato de sodio. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio viene al 20%. La dosis es de 1 a 2 gramos y es uno de los medicamentos que estando el paciente en paro no se pone en bolo. Se pasa entre 1 a 2 minutos y a los 15 minutos yo podría repetir la dosis. Si es un paciente pediátrico, la dosis del sulfato de magnesio serían entre 25 a 50 miligramos por kilo. ¿A quién le voy a poner yo sulfato de magnesio en una reanimación? Pues al paciente que está en paro y que yo sé que tiene una hipomagnesemia, o al paciente que está en paro y yo lo veo caquético, deshidratado, desnutrido, pacientes alcohólicos crónicos, es muy probable que tengan el magnesio bajo y que sea benéfico el colocarles magnesio. ¿Ok? Otro medicamento es el calcio. Depende de la presentación que usted tenga. Si usted tiene cloruro, va a ser una dosis, y si usted tiene gluconato, va a ser otra dosis. Con el calcio no hay ningún problema. Acuérdense de la regla del 10. O sea, 10 centímetros al 10% para pasar en 10 segundos. Muy fácil. Ese sería el cloruro de calcio. Con el gluconato es el triple. Entonces yo pasaría 30 centímetros al 10% para 10 segundos. Si yo voy a colocar calcio en un paciente que no está en paro, no lo paso en 10 segundos, sino que lo paso en 10 minutos. ¿A quién le voy a poner calcio entonces dentro de la reanimación? A ese paciente que está en paro y que tiene una hipocalcemia. O al paciente que tiene una hipercaliemia después de haberle colocado el bicarbonato. Son entonces las indicaciones para colocar cloruro o gluconato de calcio. Otro medicamento que puede ser importante y que ya incluso salió de los algoritmos y de las guías es la atropina. La atropina antes se colocaba en la sistolia o en la actividad eléctrica sin pulso con frecuencia lenta en el monitor. Hoy deberían ser casos muy puntuales, como por ejemplo un paciente que esté intoxicado por organofosforados o por carbamatos. Hay que colocarle dosis repetitivas de atropina para que el paciente mejore, o si no, difícilmente nos va a salir de esa condición de paro. Recordemos entonces que la atropina viene en ampollas de 1 miligramo por 1 centímetro y que la dosis es 0.5 miligramos, que los puedo repetir cada 3 a 5 minutos, máximo 3 ampollas. La dosis máxima
de la atropina de 0,04 miligramos por kilo sin pasarme de 3 ampollas. Muy bien, otros medicamentos importantes para tener en cuenta son los líquidos isotónicos cristaloides, idealmente el suero salino o el lactato de Ringer, con mayor razón si el paciente está deshidratado. Muy bien, entonces ya llevamos la adrenalina, le sirve a los 4 ritmos de paro. Ya llevamos la amidarona para ritmos desfibrilables. Ya llevamos la lidocaína para ritmos desfibrilables. La atropina para casos muy puntuales. El bicarbonato de sodio para casos muy puntuales. El sulfato de magnesio para casos muy puntuales. El sulfato de magnesio, ahorita se me olvidó mencionar, es muy importante para un tipo de ritmo desfibrilable que es la taquicardia ventricular polimorfa o las puntas torcidas. No es lo mismo. Las puntas torcidas son la taquicardia que cuando está en sinusal tiene un QT prolongado. Esas son las puntas. La taquicardia ventricular polimorfa como tal, en sinusal tiene el QT normal. Entonces a ese paciente yo le podría colocar sulfato de magnesio si estoy completamente seguro que son las puntas torcidas. Si fuera una taquicardia ventricular polimorfa, además de ese sulfato de magnesio, yo le podría colocar amidarona o procainamida porque ellas no me van a prolongar más el QT, que es uno de los efectos secundarios que tiene. Muy bien, ya cuando el paciente sale del paro, vamos a revisar los signos vitales. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Está alta? No la toque. ¿Está normal? Maravilloso. ¿Está bajita? ¿Está lenta? Toma un electrocardiograma para ver si se trata de una bradicardia sinusal, de un ritmo nodal o del tejido de la unión, o de un bloqueo AV que puede ser de primero, de segundo o de tercer grado. Ya usted verá la necesidad de colocarle oxígeno, líquidos o un medicamento que sea cronotrópico positivo, como la atropina, que en caso de no mejorar, requeriría entonces marcapaso. Y mientras usted consigue un marcapaso, lo puede sostener con infusiones de dopamina, adrenalina, isoproterenol o incluso glucagón, cuando yo sé que es una intoxicación por betabloqueadores. Mire también otro signo vital que es la presión arterial. ¿Está alta? Maravilloso, no la baje. ¿Está normal? Perfecto. ¿Está bajita? Intente primero con líquidos. Pásele de 1 a 2 litros de solución salina a ver cómo le va con la presión. Y si no mejora, usted le puede colocar dopamina o dobutamina o le puede colocar adrenalina o idealmente noradrenalina a dosis de 0,1 a 0,5 microgramos kilo minuto. Esos son los medicamentos que se debe tener en un carro de paro, en un carro de reanimación. Usted o su equipo de enfermería puede tener otros medicamentos para manejo de situaciones críticas y emergentes en un stock aparte, pero para la reanimación como tal son los que hemos mencionado. Y hay unas excepciones y es cuando se utilizan medios de contraste y el paciente está propenso a hacer una reacción anafiláctica o incluso un shock anafiláctico. Además de los medicamentos que hemos mencionado, sería excelente contar con esteroides, hidrocortisona para que usted le ponga 100 o 200 miligramos venosos y antihistamínicos, el anti-H1 y anti-H2 para revertir los efectos secundarios de esa reacción anafiláctica. Usted podría colocar entonces difenhidramina o usted podría colocar la clemastina, que es el tabegil, como anti-H1 y el anti-H2 sería entonces la ranitidina. Hoy en día se cree que la ranitidina al paciente que tiene la presión muy baja se la eleva y al que la tiene normal la sostiene. La droga de elección para un paciente con reacción o shock anafiláctico se llama adrenalina y desde hace bastantes días nos están recomendando que su empleo no va a ser subcutáneo, va a ser intramuscular o intravenoso diluido. Entonces esa adrenalina se coloca en la cara externa del tercio medio del muslo a una dosis de 0,5 miligramos en el paciente adulto, 0,3 miligramos en el paciente pediátrico y 0,15 miligramos, en el paciente pediátrico que tiene menos de 6 años. Esa es la droga de elección, adrenalina para manejar la anafilaxia. Si la vamos a colocar diluida,
entre 0,1 a 0,5 microgramo kilo minuto. Espero que haya quedado claro. Si te gusta, dale like y sígueme como Luis Aristizábal Anestesiar en